Bueno, vamos a ver en este vídeo lo que os comenté, sobre todo la PCR y la secuenciación. Estas dos técnicas entran dentro de lo que llamamos la clonación molecular. En principio, clonación es cualquier técnica que te permita, a partir de un elemento concreto, obtener muchas copias genéticamente idénticas. Nos hablamos de clonación dentro del campo de la biología. Podemos tener la clonación de moléculas para ADN o ARN, la clonación celular, que tiene que ver, por ejemplo, con las técnicas que os comenté en los temas de microbiología, de coger una placa de Petri, dejar hay un medio cultivo con diferentes nutrientes y ahí las células van reproduciéndose, formando las colonias que ya vimos y todo eso. Bien. Y por último, la clonación de organismos, en lo que se busca es un organismo complejo, fotocopiarlo muchas veces. Por ejemplo, no sé si habréis oído del primer organismo, del primer mamífero clónico que fue la oveja Dolly. Hablaremos de la técnica con la que se obtuvo la clonación de este organismo. Bien, vamos a ir a la clonación de moléculas. Cuando hablamos de clonación de ADN, la técnica estrella es la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es lo que hacemos con esta reacción en cadena de la polimerasa? Hacemos un proceso de replicación de ADN in vitro. Es decir, vamos a utilizar algo muy parecido a lo que ocurre en una célula cuando está fotocopiando el ADN. Pero lo vamos a hacer de una manera exponencial, de tal manera que a partir de una sola molécula, en unas pocas horas vamos a tener millones de copias idénticas, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Vamos a necesitar varias cosas. En concreto, lo vamos a ver después, pero vamos a necesitar el ADN que yo quiero fotocopiar. Vamos a necesitar los nucleótidos, ¿qué es esto? DNTPs. Pues el desoxinucleótido de adenosina, el desoxinucleótido de citidina, de guanosina, etc. ¿Vale? Los cuatro. Es decir, para fotocopiar el ADN necesito los ladrillos para fabricar ese ADN. ¿De acuerdo? Voy a tener los cuatro tipos en la preparación. Y voy a tener también una enzima, una polimerasa. Y recordad que la polimerasa no sabía poner nunca el primero de los nucleótidos. Necesitaba algo sobre lo que engancharse. De manera natural, lo que ocurre es que había una primasa que fabricaba un cebador, un primer de ARN, y a partir de ahí la ADN polimerasa se engancha y tira para adelante. Bien, pues aquí vamos a necesitar también esos cebadores. Pero en vez de meter una primasa para que los vaya fabricando, lo que hacemos es meterle nosotros directamente los cebadores o primers, que además son la clave, porque le vamos a meter los cebadores que hibridan en la sección de ADN que yo quiero amplificar. Por ejemplo, mirar este esquema de aquí. Si yo quiero fotocopiar este trocito de aquí, lo que hago es diseñar, eso lo diseño por ordenador y después lo mando a una fábrica que sintetiza los oligonucleótidos que yo quiero y me los mandan. Entonces, yo diseño cebadores que hibriden, flanqueando esa zona. Lo que aquí veis en rojo y en verde. ¿De acuerdo? De tal manera que estos marcarán dónde empezar a fotocopiar y a la larga, ahora veremos, dejarán muy ceñidas todas las fotocopias de ADN aquí. Todas no, pero la inmensa mayoría. Ahora veremos cómo se hace. Bien, este proceso ocurre en tres fases. Primera fase, calentamos la doble hélice para que se separen las dos hebras del ADN. En vez de tener una helicasa o una topoisomerasa ahí haciendo el trabajo, lo hacemos a lo bruto. Cogemos y calentamos. Entonces la doble hélice se desnaturaliza y se abre. Después bajamos la temperatura para que puedan hibridar estos cebadores. ¿A qué temperatura? Pues depende de cómo sean esos cebadores. De hecho, hay una serie de fórmulas que según la longitud y el contenido de C y G
y AITs, por otro lado, te dice la temperatura óptima a la que esos nucleótidos hibridan en el ADN. Entonces, tú bajas la temperatura, que suele ser alrededor de los 40, 50 grados, ¿de acuerdo? Entonces, esos se quedan ahí fijos en su sitio. Y después elevas la temperatura a unos 72 grados, que es a la temperatura a la que trabaja la polimerasa. Se emplea una polimerasa de este tipo, que trabaja a 72 grados, se emplea una polimerasa de termos acuáticos, que es una arquea termófila. Porque cuando yo estoy calentando, tengo que subir a 90 y pico. A 90 y pico grados. Una ADN polimerasa de cualquier, por ejemplo, de Escherichia coli, que vive a 37 grados en nuestro intestino, a 94 grados me la cargo, es decir, la desnaturalizo de manera irreversible y ya no va a poder servir. A 94 grados la de termos acuáticos se desnaturaliza, pero de manera reversible. De tal manera que cuando vuelvo a bajar los 72 grados, que es la temperatura agradable para esa molécula, pues cogerá, se enganchará a los cebadores y empezará la síntesis de ADN. Mirad, esto se hace durante varios ciclos, ¿de acuerdo? De tal manera que en un primer ciclo, pues separamos ADN, dejamos que se junten los cebadores y la polimerasa a 72 grados hace su trabajo. Bien, me voy a un segundo ciclo, vamos a hacer esto así, y vuelvo a hacer lo mismo. 90 y pico grados para separar, 50 y pico grados para dejar que los cebadores se unan y luego 72 grados para que la ADN polimerasa se enganche y tire para adelante. Y fijaros, aquí la ADN polimerasa tiraba para acá hasta que se cansara y aquí tiraba hasta aquí hasta que se cansara. Y aquí va a pasar lo mismo, va a tirar hacia aquí hasta que se canse. Pero cuando ésta se engancha aquí y tira para adelante, aquí ha terminado. Por lo tanto, aquí termina. Aquí ya tendremos el primer trocito de la zona que yo quiero y nada más que la zona que yo quiero. Eso mismo también ocurrirá aquí, aquí abajo, esta verde de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vuelvo otra vez en un tercer ciclo a calentar, a hibridar a 50 y pico grados y a sintetizar. Y fijaros que marca en amarillo aquí ya los trocitos de la longitud deseada. A medida que vamos aumentando los ciclos, estas que están marcadas amarillas aumentan de manera exponencial. Mientras que estas de más longitud de la requerida aumentan de manera lineal, ¿vale? De tal manera que cuando pasen muchos ciclos, algo que tira exponencialmente, pues evidentemente se va a imponer respecto al resto de moléculas, ¿vale? Bien, vamos a verlo. Aquí. Bien. Aquí os comento lo que se necesita. La secuencia, el ADN que yo quiero amplificar, el medio adecuado, los 4 desoxinucleótidos y los cebadores, que son los iniciadores de ADN. Esto aquí lo mismo que llamado cebadores. En el argot de laboratorio se le llama también primers, del inglés, ¿vale? La Taq polimerasa, que es la ADN polimerasa de esta arquea, que trabaja a altas temperaturas, y una máquina que crea estos ciclos, ¿vale? Aquí tenemos el perfil de programación de este tipo de maquinitas. Eleva a 95 grados para desnaturalizar y estos son los ciclos, esta zona azul. Esto puede ir entre 25 y 35 veces. Entonces, hacemos 95 grados, 60, 72. Volvemos a tirar para atrás. 95, 60, 72. Y así 25, 35 veces. Y al final se le mete
una fase de 72 grados 7 minutos, que es una fase de síntesis, para terminar de completar cualquier trocito que haya quedado sin terminar, ¿vale? En ese tiempo, 7 minutos, da tiempo a terminarlo todo y a dejarlo ya listo. Estas máquinas se llaman termocicladores, porque lo que hacen es crear ciclos de temperatura de manera repetida, ¿vale? Ahí es donde metemos los tubitos, donde van a ir las muestras de ADN. ¿Para qué se utiliza la PCR? Prácticamente para todo. Cualquiera que trabaje dentro de un laboratorio de biología molecular cada día está haciendo PCRs, pero a lo bruto, ¿vale? Es una técnica súper utilizada. Por ejemplo, ahora, para los test del coronavirus, lo que hacen estas técnicas es detectar si en una muestra hay virus, ¿vale? Ya se han creado los cebadores específicos de una zona flanqueante que le interesa amplificar al investigador, que es propia del coronavirus y solamente está ahí, de tal manera que tú eso lo metes y en muy poco tiempo, bueno, como veis, unas poquitas horas, se obtiene una gran cantidad de copias. ¿Que no hay ninguna copia? Pues no se obtiene. Entonces, aquí lo que vamos a detectar es presencia de virus. Una persona que ya haya pasado el virus pero se haya curado no va a dar ningún tipo de amplificación por PCR porque no hay ADN vírico, bueno, ARN vírico que amplificar. Y fijaros, ARN, no ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, esta técnica tiene una modificación para amplificar ARN en vez de ADN, ¿vale? Esta técnica se llama RT-PCR, retrotranscriptasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta técnica? Pues va a coger ARN, normalmente aquí pone ARN mensajero porque se suele utilizar para ver los patrones de expresión de determinados genes en una determinada muestra, pero evidentemente también se puede utilizar para detectar un virus ARN en una muestra, como es el caso ahora del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues primero se trata la muestra con la transcriptasa inversa y se obtiene ADN complementario, que es este ADN de aquí, de doble cadena, que corresponde a la misma secuencia o a la secuencia complementaria, bueno, al menos una de las dos hebras, al ARN que teníamos en el inicio. ¿Por qué se hace esto? Porque el ARN a 90 y pico grados te lo cargas. Entonces, si intentas hacer esos ciclos que os he comentado antes, el ARN va a durar nada. Esto hay que hacerlo siempre con ADN. Pues bueno, pues a partir del ARN tú tienes ya creadas por ingeniería genética transcriptasas inversas y lo haces con ADN. Y a partir de ahí, pues sigues con el mismo método que antes. Pues le añades los nucleótidos, le añades los primers, le añades la Taq polimerasa y hacer ciclos para ver si está o no está, ¿vale? ¿Para qué se suele utilizar? Como os he dicho, averiguar genes que se están expresando, patrones de expresión. También se hace si tú lo que quieres hacer es obtener genes sin los intrones. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, la insulina creada por ingeniería genética se crea en bacterias. ¿Qué pasa? Que las bacterias no tienen ni puñetera idea de lo que es un intrón o un exón. Si tú le metes directamente a una bacteria el gen eucariótico tal cual, la bacteria no tiene ni puñetera idea qué hacer con eso. Entonces hay que meterle el gen sin los intrones. Entonces coges el ARN de células pancreáticas donde se está expresando ese gen y de ahí obtienes el cDNA, el ADN complementario, que ya puedes utilizar para introducirlo en una bacteria y que esa bacteria fabrique la proteína correspondiente. En este caso del ejemplo que os he dicho, la insulina. Después existe también una variante que es la qPCR, que sirve para no solamente averiguar si un determinado gen se está expresando,
sino para averiguar cuánto se está expresando, ¿vale? Es una técnica un poquitín más fina, ¿vale? Un poquitín más compleja, y después nos va a servir para eso. Oye, pues mira, este gen aquí en estas células se expresa un montón y en estas no tanto, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a pasar a la secuenciación, ¿vale? La secuenciación del ADN, al principio, como pone aquí, era un proceso muy laborioso y súper lento. Hoy lo hacen ya máquinas de forma automática y súper rápido, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la secuenciación del genoma humano, del genoma entero, cuando se puso como objetivo obtener ese genoma, tardó varios años. Hoy en día, en un día, se puede secuenciar enterito y sin problemas, ¿vale? De tal manera que esta manera rápida y automática ha permitido secuenciar el genoma completo de varios organismos, incluido el ser humano, evidentemente, y permite hacer estudios de comparación de genomas enteros para detectar genes de una especie completamente nueva, o por ejemplo, como se ha hecho con el coronavirus, es que está de moda, ¿qué le vamos a hacer? Intentar averiguar de dónde viene. Lo que se ha hecho ha sido secuenciar todo su genoma y compararlo con todo el genoma de varios virus encontrados en varios sitios. Y el virus que ha dado mayor grado de semejanzas con el coronavirus actual era un virus extraído de murciélagos, ¿vale? Que no quiere decir que haya pasado directamente del murciélago al ser humano, porque se baraja también la posibilidad de que pasara del murciélago a un animal puente y de ese animal puente, del que todavía no se sabe cuál podría ser, a la especie humana, con unas poquitas mutaciones más. Bien, cuando hice este PowerPoint se habían secuenciado más de 4.000 especies distintas, 328 eucarióticas, 3.646 y 223 arqueas. De hecho, puse un enlace, espérate, a ver si... Aquí está. Estos son todos los genomas secuenciados hasta la actualidad. Mirad, ahora tenemos 540 eucarióticos, 5.659 bacterias y 318 de arqueas. Y virus, todos estos son genomas completos de virus ya secuenciados y dejados en esta base de datos, ¿vale? Si nos ponemos a buscar en todo esto, seguro que salen los coronavirus. A ver. Bueno, ya lo buscaremos después y si no me voy a tirar aquí siglos. Bien. Como veis, la cantidad de organismos secuenciados está aumentando, parece que en esta gráfica de manera lineal, pero si os fijáis esto es escala logarítmica, o sea, se está aumentando bastante el número de organismos. Bien, vamos a ver. Y bueno, esto lo que muestra es el número de kilobases por día que una máquina podía secuenciar. Kilobases son miles de nucleótidos. En los primeros años, como veis, muy poquito en cada hora, ¿vale? Fijaros que en el 80, pues alrededor de 10. Ahora, empezaron a crearse nuevas técnicas, ¿vale? Sobre todo estas de massively parallel, secuenciación masiva paralela, que obtiene en una sola hora, como veis aquí, 1.000 millones de pares de bases. Para haceros una idea, el genoma humano son 3.600 millones de pares de bases. En 3 horas y media lo tienen, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicar
uno de los métodos que estaba más o menos por aquí, en esta época, que es el método enzimático de Sanger. Es uno de los que más se usó, ¿vale? Hoy está en desuso porque, claro, todas estas cosas pues, lo han dejado, pues fijaros en qué altura de la gráfica. Pero es bastante fácil de entender. Por eso os explico este método. Bien, os explico este método porque en realidad es muy fácil a una PCR. De hecho, se hace como una especie de PCR para poder secuenciar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cogemos los 4 desoxinucleótidos y pequeñas cantidades de los 4 didesoxinucleótidos. ¿Qué es eso? Pues esto de aquí. Mirad, esto de aquí son los desoxinucleótidos. Fijaros en el OH del carbono 3'. Este es muy importante porque aquí es donde se engancha el siguiente. ¿Vale? Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter un montón de estos con la A, de estos con la C, con la G, con la T, ¿vale? Y una pequeña cantidad de estos, pero didesoxidados. Aquí hay una H. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una polimerasa ponga eso, ya no puede poner más. Ahí se ha acabado. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve eso? Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Bien. Además, cada uno de estos didesoxinucleótidos los voy a marcar con un marcador fluorescente diferente. Antiguamente se hacían 4 experimentos en paralelo, uno que se metían didesoxinucleótidos de la A marcado con radioactividad, otro de la C marcado con radioactividad, otro de la G marcado con radioactividad y después con los 4 experimentos sacabas la secuencia. Ahora lo que se hace es coger los 4 de esos nucleótidos, cada uno con un colorico diferente, y se mete aquí, ¿vale? Fijaros, ¿qué es lo que se muestra aquí? En negrita están los desoxinucleótidos normales, la A, la T, la C, la G, tal. Y en coloritos, los didesoxi. Entonces, la ADN polimerasa empieza a poner aquí. ¿Qué pone una A? Pues pone una A. Pone una T, pone una T. Pero si pone una A de este tipo, aquí paramos. ¿Vale? ¿Y de qué depende de que ponga esa A? Pues del azar. Esto lo repetiremos muchas veces. Y habrá veces que se parará, como en este caso aquí. Habrá otras veces que se parará aquí. Habrá otras veces que tendrá más mala suerte y se parará un poquito antes. De tal manera que tú tienes en un tubito una colección de moléculas de diferente tamaño terminados de un color diferente. ¿Y qué puedes hacer ahora? Separarlos por tamaño. Pero en este caso, la separación por tamaño también te dará un patrón de color, porque cada tamaño tendrá el color del último nucleótido incorporado, de tal manera que a ti te permite conocer la secuencia de ese ácido nucleico. ¿Vale? ¿Cómo? Vale, bien. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos el iniciador, el primer, la secuencia que yo quiero secuenciar y un montón de estos y unos poquitos de estos con la polimerasa. Y empezamos a añadir. Y empezamos a repetirlo varias veces con esos ciclos de la PCR. ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo esto. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esta molécula de aquí, la primera, es muy cortita, viajará más lejos. Esta un poquito menos, esta un poquito menos, es decir, como lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Esta sería la que se ha desplazado más, por lo tanto la más pequeña, esta, y ', de aquí sería la que es más grande y por lo tanto esta. De tal manera que como esto de aquí es 5' y esto de aquí es 3', la secuencia 5', 3' es G, C, A, T, G, T, T, A, G, G, C, T, que la leemos desde abajo hasta arriba. ¿De acuerdo? Es muy sencillita. Bien. El resultado lo vemos en un gel de agarose.
perdón, un gel de agarosa no, son geles de poliacrilamida. Los geles de agarosa no tienen la resolución suficiente para separar trocitos de ADN de solamente un nucleótido de diferencia. Los geles de poliacrilamida sí que tienen mucha resolución y te dan bandas diferentes si es un nucleótido más grande o más pequeño, ¿vale? El resultado lo ves un gel, o sea, el gel se corre en una máquina no tan sencillita como las que vimos en electroforesis. Son geles verticales, realmente van hacia abajo, y en la parte de abajo hay un detector láser que va leyendo los colores y te lo va representando en el ordenador, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues, como veis, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. 8 calles del mismo gel con secuencias de ADN, pues a lo mejor distintas, ¿de acuerdo? Y cada una me da un patrón de colores. Si yo le pincho al ordenador, en una de las calles me sacará esto, los aumentos de emisión de los diferentes colores que tiene esa calle. Y el propio ordenador te saca, según los picos que está obteniendo, a qué nucleótido se corresponde. Y después te saca él un archivo de texto con la secuencia y tú ya no tienes que hacer gran cosa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto de aquí, del 2000, esto lo hice yo, o sea, esto no lo saco por internet. Esto eran resultados míos del laboratorio cuando estaba haciendo yo la tesis, hace, pues eso, 20 años. Bien, hay una simulación, ahora lo dejaré todo en la tarea. Bien, bueno, hoy, como os he dicho, el método anterior se ha quedado un poquito antiguado y se utilizan métodos mucho más económicos y mucho más rápidos. Lo que os he dicho, el primer genoma humano que se hizo por este método tardó aproximadamente 2 años y tuvo un coste, como veis aquí, de 300 millones de dólares. Hoy han aparecido tecnologías capaces de hacer lo mismo en 15 minutos con costes inferiores a 1.000 euros. O sea, lo que antes se tardó 2 años, ahora en 15 minutos lo tenemos y con menos de 1.000 euros, dólares, o no sé de cuánto estará el cambio. Hay diferentes tecnologías de esta secuenciación masiva. Estos links funcionan, ¿vale? Utilizarlos y os saldrá una serie de vídeos explicativos de cómo va el asunto. Mirad, esto de aquí es el secuenciador que yo utilizaba en el año 2000. Conectado con un ordenador ahí súper grande, tal. Secuenciaba algo más de 15.000 nucleótidos cada 4 horas. ¿Vale? Ahora tenemos esto. Esto es un aparatito que ha sacado la empresa Oxford Nanopore Technologies. Usa una tecnología de nanoporos y secuencia tu genoma en 15 minutos. ¿Vale? Como veis, pues lo que se ha minimizado tanto el coste como el tamaño del aparato en casi 20 años, ¿de acuerdo? Es flipante. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado y el próximo día seguiremos con esto.